Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una gran cantidad de informaciones en la agenda informativa de este lunes 19 de febrero. Se presentó en la Asamblea Nacional la delegación de la plataforma unitaria de la oposición, que presentaron una propuesta razonada de cronograma electoral o para avanzar hacia el cronograma electoral. Buena parte del país vio esto como un gesto afortunado. Antes se habían producido unas convocatorias imprecisas y de alguna manera retrecheras por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional. No se había dado este encuentro, se había reunido Jorge Rodríguez con sectores que evidentemente no son mayoritarios en la oposición venezolana. Entonces el que se haya dado hoy esta reunión era ciertamente significativo. Sin embargo, al final del día vino el señor Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y dio unas declaraciones más bien como desmereciendo la reunión, cosa que ciertamente no es un buen augurio, ¿no? Otras informaciones en el día de hoy tienen que ver más bien con la protesta ciudadana. Los Altos Mirandinos se produjo una protesta importante de ciudadanos del gremio docente reclamando sus derechos, justamente. También acá en Caracas hubo una protesta importante de los familiares de pacientes con fibrosis quística, personas que literalmente tienen que pelear por respirar. Cada bocanada de aire es un reto, y están denunciando que no tienen acceso a los tratamientos. Todo eso ocurre mientras, repito, ciertos políticos, para decirlo como lo dicen nuestros muchachos, se dan bombas en vez de apresurar la construcción de soluciones. Me refiero concretamente a este tema insólito de la tardanza impuesta por el gobierno para sentarse y resolver con la plataforma unitaria lo que tiene que ver, es decir, con la oposición mayoritaria, lo que tiene que ver con el tema del cronograma electoral. Otra noticia muy importante está hoy en un medio internacional. El diario El País de Madrid publica una entrevista que le hace nuestro amigo Alonso Moleiro, corresponsal del País de Madrid en Venezuela, a Carlos Blanco. Carlos Blanco es uno de los más importantes asesores de María Corina Machado. La entrevista se titula así: Carlos Blanco, asesor de María Corina Machado, 2 puntos. El movimiento que encabeza está listo para negociar con el chavismo. Esta afirmación en boca de Carlos Blanco, presentado además no como analista simplemente, sino como asesor destacadísimo de María Corina Machado, es ciertamente noticioso. Recordemos que hasta no hace mucho habían sectores en la oposición venezolana que consideraban que era pecaminoso negociar. Decían, con delincuentes no se negocia, decían, con criminales no se negocia. Cuando decían, en todo caso, cuando asumían que se podía negociar algo con Maduro, decían, bueno, hay que negociar es solamente su salida, para dónde se quiere ir, cosas por el estilo. Bueno, se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado en la comprensión de las realidades, en operar sobre las realidades. Para modificar la realidad, en primer lugar, hay que asumirla. Y pareciera que así es. La última pregunta que le hace Alonso Moleiro a Carlos Blanco dice así: una candidatura delegada alterna, una opción como la del Estado Barinas en 2021, ¿no es posible para ustedes? Y le responde Carlos Blanco: no, eso no existe.
María Corina no se ganó esa candidatura en la rifa de una caja de jabones. La opción de que ella resigne su candidatura no es aceptable. Es una decisión según la cual se puede disponer, como si fuera cualquier otra cosa, de un mandato popular que le asignaron por amplísima mayoría. Bueno, yo les sugiero, si ustedes no tienen cómo acceder a la cuenta del diario El País de Madrid, pueden ubicar esta información en mi cuenta de Twitter, @Chugo Torrial, en mi cuenta de la red social X, antes Twitter. Es ciertamente una entrevista interesante. Vamos a conversar con un destacado dirigente político, un combativo dirigente político de este país, que además una persona que no despacha desde Caracas. Él lucha desde el sur profundo de Venezuela, él lucha desde el estado Bolívar. Y digo el sur profundo porque él tampoco es que se la pasa únicamente en Puerto Ordaz en aire acondicionado, ¿no? Upata conoce su trabajo, toda la parte sur, el tema del trabajo contra o en la denuncia de las masacres contra nuestros indígenas, también ha conocido de su voz vibrante y de su coraje ciudadano. Me refiero a Américo de Gracia. Américo de Gracia es repito, destacado dirigente político de la oposición venezolana, respalda la candidatura de María Corina Machado y nos puede decir cómo ve él la dinámica política del país desde, repito, ese lugar privilegiado que tiene de lucha en la Venezuela profunda. Américo, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes decir en primer lugar a propósito de esta entrevista de Carlos Blanco? ¿Qué es lo que habría que negociar? ¿Qué es lo que es posible negociar con el régimen de Maduro para hacer factible precisamente la transición? ¿Te escuchamos? Muchas gracias Chugo. Buenas noches a todos los venezolanos que nos escuchan a través de las redes y a través del Gigante Rumbo. Bueno, mira, obviamente que los demócratas siempre vamos a tener diferencias y es bueno que lo pongamos incluso en positivo. Yo no veo por qué tiene que ser solo coincidencias. Ahora, también invito a todos los venezolanos a que aprendamos también de nuestras historias y de nuestra propia historia venezolana, como de las historias también universales en relación a estos casos. En relación a las negociaciones, bueno, Mandela negoció la salida del apartheid estando incluso en la cárcel. El amigo Lagos y Patricio Aylwin, o el Partido Socialista y el Demócrata Cristiano, negociaron con Pinochet lo que hoy se conoce como la democracia chilena, o los polacos con Lech Walesa a la cabeza versus Jaruzelski, que también eran comunistas, y así pudiéramos citar otros ejemplos. Pero en el caso nuestro particular nos toca hoy vivir un proceso electoral bien interesante, donde el régimen ha perdido prácticamente todo piso político, todo respaldo popular. Cada día son menos incluso los que apoyan a Maduro dentro de sus propias filas, y obviamente también tenemos un liderazgo empoderado con el voto universal, directo, secreto y popular, que es el de María Corina Machado, en cualquiera de sus dos roles. Yo no la veo solo como candidata presidencial, sino también como líder. Me preocupa que no tengamos hoy una dirección política debidamente constituida y una dirección política legitimada entre las partes. Estoy hablando María Corina con el resto de los partidos políticos y el resto de los partidos políticos con María Corina. El de que nos podamos sentar, constituir, integrar para poder construir una narrativa común, un plan común y poder salir de esta tragedia. Tampoco veo como negativo el hecho de que se puedan asumir los planes A, el B, el C, el D, el Z, el abecedario completo, y hemos dado múltiples ejemplos. Hoy escribí un artículo en el diario El Bolivarense, donde escribo todos los lunes en una suerte de carta a María Corina Machado. En el año 1952, Chugo,
y tú debes de tener mejor registro que yo de eso por tu rol de comunicador y prácticamente de historiador popular. 1952 el amigo Rómulo Betancourt con su partido inhabilitado, incluyendo el Partido Comunista inhabilitado, terminaron apoyando a Jovito Villalba en aquella contienda en la que Jovito derrota a Marcos Pérez Jiménez, indistintamente que después no se le reconoce este tipo de cosas. Pero también citaba en este artículo de hoy cómo el integrar todas las fuerzas políticas es importante. Osvaldo Álvarez Paz en 1997 le gana unas primarias a Eduardo Fernández y a Calderón Berti, y prácticamente todos los venezolanos ya lo teníamos como el próximo presidente de la República, y sin embargo la falta de Osvaldo Álvarez Paz haciendo sinergia con el resto de los actores y del resto del campo partidista, bueno, le dio la victoria en ese entonces a Caldera. Y el mismo ejemplo de ese mismo evento de 1997 se sufrió dentro de la causa R, cuando la causa R con Andrés Velázquez de candidato se niega a recibir el apoyo del MAS, incluso con un discurso un tanto escatológico, llamando, bueno, no podemos recibir el apoyo de un partido que tiene limpiador de poseta. Bueno, son limpiadores de poseta, le sumaron 800 votos al chiripero de Caldera y lo hicieron presidente. Entonces, yo creo que esos son los errores que no podemos cometer en esta oportunidad. Es preciso orientar las cosas hacia un encuentro mucho más potable. Eso no va a quitar ningún liderazgo a María Corina, todo lo contrario, la va a empoderar. Hemos citado el ejemplo incluso de Perón en marzo de 1973, cuando Perón estaba en el destierro, estaba inhabilitado, estaba criminalizado, y dijo Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Y luego que el amigo Cámpora llega al poder, entonces llama prácticamente a una constituyente y a celebrar nuevamente elecciones, y fue como Perón llegó al poder. Lo importante en esto es no perder el foco, y el foco está en Miraflores, y María Corina tiene una inmensa responsabilidad. De eso se trata, y creo que tú has hecho un grandísimo aporte, como han hecho grandísimos aportes otros venezolanos, y no es precisamente con adulancia hacia la candidatura, todo lo contrario, hay que ayudar a María Corina a no dejarse secuestrar por los aduladores de oficio, para que podamos ver alguna luz en el túnel en esta oportunidad. Estamos conversando con Américo de Gracia. Américo de Gracia es un dirigente político venezolano que, ha corrido un riesgo muy importante, un riesgo de vida, luchando en el Estado Bolívar, en el sur profundo del Estado Bolívar, denunciando las masacres contra mineros, artesanales y contra indígenas. Ha estado también enfrentando lo que él ha llamado la gigantesca mafia de los carteles del acero, del hierro, del aluminio, etcétera. Producto de esas y de otras luchas, tuvo que salir del país, tuvo que autoexiliarse, y es uno de los pocos, ojo, no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando bien de Américo, que es otra cosa, es uno de los pocos exiliados que regresó a Venezuela corriendo todos los riesgos que podría correr para seguir dando su pelea aquí al lado de nosotros. Ese es el personaje con el que estamos hablando. Américo, tienes toda la razón. Yo he dicho claramente que María Corina tiene ese liderazgo empoderado en su doble condición, tanto como candidata presidencial tanto como lideresa de la oposición venezolana. Logrado, como bien dice Carlos Blanco, no se lo sacó de una caja de jabón, de una caja de detergente, logrado con el voto universal, directo y secreto de los venezolanos que quisieron participar en ese proceso de primarias. Ahora bien, yo comprendo no solamente las diferencias, sino incluso la profunda desconfianza, ¿no?, que justificadamente puede tener María Corina
con el liderazgo convencional de la oposición. Lo entiendo, lo comprendo, casi que lo comparto, pero, si hoy nos están diciendo que el sector que ella lidera está listo para ir a negociar con Maduro, chicos, ¿cómo no vas a negociar con el resto de la oposición? ¿De qué manera, pregunto, de qué manera es posible lograr que la gran alianza nacional, cuya construcción todos estamos de acuerdo, Andrés Caleca, tú, yo, un gentío, sea una gran alianza nacional para hacer juntos la propuesta y no una especie de ejército aquiescente que nos digan entonces qué es lo que vamos a hacer para salir como autómatas a hacer aquello que nos dicen desde algún centro de poder? ¿Cómo ves tú ese proceso? Mira, por supuesto yo tengo unos serios cuestionamientos a este proceso y quiero poner como ejemplo, y dada el marco en el que me haces la pregunta, fíjate, yo crecí en la causa R militando desde los 14 años y hasta prácticamente hasta 4 o 5 años me eduqué políticamente en el criterio de que tenemos que ir en la búsqueda de los iguales. Lo democrático es buscar a los diferentes. Claro. Y es con los diferentes que tienes que hacer alianzas. En consecuencia, el llamado es que, y lo hemos dicho de manera pública, tiene María Corina que validar a todos los alcaldes demócratas electos en 2021 de buena voluntad. Bueno, por supuesto, Pedro no quiere en Guadalito apoyar la candidatura de María Corina, bueno, allá él con su problema, pero ella está en la obligación de llamarlos e incorporarlos a todos, igual que a todos los partidos. Yo comprendo digamos, los resquemores, incluso cuestioné muchísimo cuando liquidamos, y digo liquidamos dentro de la oposición, aun cuando yo no estuve de acuerdo, la mesa de la unidad democrática. Tú fuiste un actor fundamental de eso, matando la gallinita de los huevos de oro, el único centro de dirección política que existía y que le dio éxitos a la oposición venezolana, incluso, debo reconocerlo públicamente, contigo a la cabeza, y ganamos la Asamblea Nacional y luego esa fue sustituida por la directiva de la Asamblea Nacional. Eso es un craso error que además nos trajo como consecuencia, y pudiéramos hacer prácticamente 10.000 programas sobre todos los errores que se cometieron en eso, pero el más grave de todos ellos es que prácticamente convertimos a una institución pública en el órgano medianamente rector de la política opositora venezolana o de los demócratas. Y eso es un error y es copiarnos del modelo chavista. Y al contrario, el centro de dirección política tiene que ser de otra manera. Y nosotros hemos dicho y hemos hablado de crear un congreso democrático, encabezado por supuesto por la líder de todos los venezolanos, que es María Corina Machado, donde reúna a todos estos actores, a todos los partidos, a toda la PUC. Hemos hablado de que tenemos que presentarnos con una tarjeta unitaria basada en la experiencia. Si no queremos copiar el nombre de Mood, bueno, busquemos nosotros, pero sería un error gravísimo que nos presentáramos con 200.000 tarjetas. La Alianza Nacional, nosotros hemos dicho cómo se come. La Alianza Nacional no se puede hacer sin los gobernadores y sin los alcaldes. Ahora, si una candidata no es capaz de reunirse con los alcaldes, con los gobernadores que le son afectos o que son demócratas o que le apoyaron en su candidatura, bueno, ¿cómo se va a reunir entonces cuando sea presidenta con el resto de los... Vamos a repetir los errores de Chávez y los errores de Maduro, de que atiende solamente a lo suyo en esto? Y por eso digo que la alianza tiene que ser con los diferentes. Hablar con Fede Cámara, sí, hablar con Fede Cámara, con los que pidieron que levantaran las sanciones, sí. Si estamos dispuestos a reunirnos con Biden, que fue el que levantó las sanciones, ¿por qué no con Fede Cámara, que fue quien la solicitó? Y bueno, ¿tenemos puntos de diferencia? Bueno, tenemos puntos de diferencia, y en la democracia tenemos que ver cómo los abordamos, especialmente en un país que vamos a encontrar convulsionado. Yo estoy seguro que vamos a ganar la presidencia, pero también vamos a heredar un país con altos niveles de conflictividad. Rómulo Betancourt en
el atentado hecho por Trujillo en los próceres. Ahora imagínense ustedes la Venezuela de hoy, que tiene al ELN, a la FARC, que tiene al Hezbollah, que tiene al Hamas, que tiene a los planes, que tiene a unas fuerzas armadas altamente partidizadas y comprometidas con el régimen en una situación tan complicada como esta. Si no logramos hacer sinergia entre nosotros, mal pudiéramos entonces mañana dirigir este país. Y eso obviamente me preocupa. Ahora, yo creo que María Corina tiene la suficiente inteligencia para poder superar todos estos escollos que estamos pasando, y por supuesto que ya van 4 meses, el próximo 22 de febrero. Correcto. Se cumplen 4 meses y quisiéramos ver también el queso a la tostada, como dicen por acá por mi pueblo. Conversamos con Américo de Gracia. Américo, sabes cómo pasa volando el tiempo en la radio, tú eres un hombre con experiencia en el medio, por eso quiero hacerte una última pregunta. Has dicho bien, hay que hacer alianzas con los diferentes. Te pregunto, ¿de qué manera estrechar la alianza con las mayorías hambrientas de este país, con la dinámica concreta y urgente de los pobres en este país? Los pobres en este país ya no son aquel 40 y tantos % que vivía en los barrios, ¿no? Los pobres en este país son el 90% del país, de acuerdo a las estadísticas de la encuesta de condiciones de vida del UCAP. ¿Cómo pasar de esta situación de estar hablando de si hay elecciones, si no hay elecciones, si hay cronograma, si no hay cronograma, si hay candidato sustituto, si no hay candidato sustituto, a hablar de las cosas que le importan, que le duelen, que le exigen la atención del día a día al ciudadano de a pie? ¿Cómo poner a esa inmensa potencialidad que es el país que quiere cambio y convertirlo en una fuerza orgánica capaz de producir ese cambio político? Bueno, en eso agradezco tu pregunta. Yo creo que mucho diálogo, mucho puente, muchas conversaciones con todos los actores, con los pensionados, con los jubilados, con los profesores universitarios, con los académicos, con los sindicatos, con los gremios. O sea, pero se tiene que producir, eso es para mí un congreso democrático, claro, que puedan converger todos los actores, no solamente los actores políticos, no solamente los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los parlamentarios, los partidos, sino también los actores sociales. Y tú también tienes una vasta experiencia en eso de los movimientos sociales con ¿cómo se llama? Aquel programa que tú tenías de Radar de los Barrios. El radar de los barrios. O sea, hay mucha experiencia, y en Venezuela hay centenares de miles de organizaciones privadas sin fines de lucro de carácter público, Provea, Foro Ciudadano, COFAVIT. O sea, hay muchísimos, la misma asociación que tiene Rocío San Miguel. Hay mucha gente haciendo muchas cosas, y a mí me gustaría ver a la líder intercambiando con todos estos actores para poder convertir la causa de esos gremios, de esas asociaciones, en causa también de la candidata, del proyecto del nuevo país y por supuesto de todos los venezolanos. Américo, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas permitido acceso a tu mirada, que es privilegiada porque está en la lucha de todos, pero se verifica desde la Venezuela profunda. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, Hugo, gracias a ti, a los oyentes. Américo de Gracia, exdiputado, dirigente siempre, líder de una asociación de luchadores que se llama Guayana Libre, haciendo este planteamiento, haciendo esta propuesta acá en las Fuerzas de la Unión, propone la construcción, convocatoria, organización de un Congreso Democrático donde estén todos los actores políticos, donde estén los actores sociales que quieran estar, y de allí surja precisamente eso que algunos llaman la Gran Alianza Nacional. Antes de despedir esta parte del programa, queremos compartir con ustedes algunas informaciones. Los colegas de elpolitico.co nos traen la siguiente reseña de la reunión de la delegación de la Plataforma Unitaria
con la Asamblea Nacional. Citan a Gerardo Blay. Queremos ser muy claros ante el país y ante la comunidad internacional, dice el doctor Blay. Ni esta delegación, ni la plataforma unitaria, ni la candidata María Corina Machado se han separado de la ruta electoral y exigimos el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Ambas partes nos obligamos a mantener un clima de paz para que pueda haber unas elecciones limpias y transparentes en Venezuela. Todo este escalamiento en represión que ha venido aumentando no contribuye en nada a esa paz y a esa obligación de las partes que nos hemos dado dentro del Acuerdo de Barbados. Esto fue hoy tras la reunión con la Asamblea Nacional. Hay también una situación compleja, ¿no? Hoy el señor fiscal general de la República, designado por la ya extinta Asamblea Nacional Constituyente, dio una rueda de prensa. Él estuvo de viaje por Cuba, por cierto, hasta hace recientemente regresó y dio esta rueda de prensa, donde dijo lo siguiente, cito para ustedes la reseña que hizo Tal Cual Digital. Fiscalía señala a Rocío San Miguel de ser espía. Sí, no es chiste, no es el chigüire bipolar, es un titular de un medio tan serio como Tal Cual Digital. Repito el titular. Fiscalía señaló a Rocío San Miguel de ser espía y compartir información sensible. Voy al texto. El fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó este lunes 19 de febrero que fueron incautados 18 mapas y equipos electrónicos de la residencia de la ONG Control Ciudadano, de la residencia de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida por una supuesta vinculación con la llamada Operación Brazalete Blanco, que tenía como presunto objetivo cometer un magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro y causar caos en el país. Saab, en rueda de prensa desde la sede de la Fiscalía, señaló a San Miguel de ser una espía y no de ser un activista de derechos humanos que se valía de tener contactos a través de sus parejas, relaciones públicas con miembros de la Fuerza Armada para luego desatar una serie de acciones contra la soberanía nacional, dice él. Por cierto, no mostró ninguna prueba de ello. Cuestionó que a la también abogada se le diga que es una activista de los derechos humanos, cuando a su juicio no tiene tal papel como sí lo tuvo Ligia Bolívar en las etapas de Provea en 1990 y la presidenta de Cofavic, Liliana Ortega. Dijo que los mapas y equipos de computación incautados no tienen nada que ver con una actividad relacionada con los derechos humanos. Indicó que se consiguieron 18 mapas cartográficos con demarcaciones de instalaciones militares y respectivas zonas militares del país. Usó una en específico que señalaba instalaciones militares en Puerto Cabello y Borburata. Eso tiene que llamar poderosamente la atención y se desvincula de manera absoluta de cualquier actividad humanitaria. Todo esto lo dijo hoy el señor Tarek William Saab en rueda de prensa. Por cierto, quiero destacar ante la atención de ustedes algunos comentarios sobre este tema. El señor exfiscal, por cierto, fiscal, por supuesto, del Ministerio Público venezolano, Zair Mundaray, en su cuenta en la red social Twitter, dice: los mapas de Venezuela ahora son objeto de ilícita tenencia. Se acaba de inventar el delito de porte ilícito de mapas. ¿Qué tal? Lo peor es decir que en los mapas había señalización sensible de seguridad del Estado y los exhibe en rueda de prensa del Ministerio Público. Es decir, si hay información sensible, si hay información secreta, resulta que quien lo está revelando por la televisión es el propio fiscal general. Insólito, dice Germán Mundaray. Otro comentario importante sobre el tema lo hace la periodista Mibelis Acevedo. Dice lo siguiente: el perfil de Rocío San Miguel no se limita al activismo en el área de derechos humanos. Es analista experta e independiente de la situación política y militar en Venezuela, supervisora en temas de seguridad nacional, de defensa y las Fuerzas Armadas. Se ha desempeñado como investigadora ante el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación. Fue consultora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras. Fue asesora asociada del Centro de Estudios Militares Avanzados y fue profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de la Guardia Nacional. En fin, ¿de verdad podemos creer que para una profesional con ese perfil sería algo inusual contar con listas, perfiles militares, mapas o recibir ofertas transnacionales cuyos negocios y decisiones de inversión dependen de asesorías altamente calificadas?
Interesante esta reflexión que hace, repito, la colega Mibelis Acevedo. Pero como recordarán ustedes, el doctor Tarek William Saab, el abogado Tarek William Saab, decía en su rueda de prensa, bueno, ¿y qué es eso de decir que Rocío San Miguel es defensora de derechos humanos? Defensora de derechos humanos es Ligia Bolívar. Ligia Bolívar, en efecto, es una legendaria venezolana, fundadora de muchos emprendimientos e iniciativas vinculadas con la defensa de los derechos humanos. Ella fue una de las fundadoras de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Ella fue una de las fundadoras del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Bueno, Ligia Bolívar respondió así a esta alusión que hizo de su nombre el señor Tarek William Saab. Comparto con ustedes el mensaje que ella colocó en la red social Twitter, ahora llamada X, hace 6 horas. Dice así Ligia Bolívar: me dicen que Tarek William Saab me acaba de mencionar diciendo que me respeta. ¿Es hipócrita o bipolar? Me da igual. No respeto a verdugos que amenazan al movimiento de derechos humanos del cual soy parte. Basta de mentiras contra Rocío San Miguel y todos los defensores. Déjeme bloqueada. Y coloca una foto de la cuenta de Tarek William Saab, donde en efecto aparece que bloqueó a Ligia Bolívar. Cosa extraña de verdad, como el señor William Saab habla en rueda de prensa de Ligia Bolívar y la reconoce como defensora de derechos humanos, y por otro lado la bloquea, ¿no? Bueno, en todo caso pareciera que ciertamente mereció esa respuesta clarísima y durísima que le dio la muy respetada profesora Ligia Bolívar. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Rumbos de Caracas, sensacional, emisora de Venezuela. Vale. Ahora, el gigante Rumbos les estará llevando la reposición de Notirumbos, el periódico impreso en la radio, a partir de las 12 de la medianoche. A petición de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en el exterior, para mantenerlos informados de todo lo que acontece en nuestro país. Una vez más, Radio Rumbo 670M, demostrando que es la emisora de Venezuela en el mundo. ¡Gigante! Son las 8:35. Publicidad. Atención, mucha atención. Le dice 0707, saludos.
Continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Detallamos las circunstancias que seguramente vivieron muchísimos habitantes de los Altos Mirandinos y concretamente los teques en su circulación habitual hacia la ciudad capital. Nos lo dicen nuestros colegas del medio El Tequeño. Dice así: la suspensión de los servicios de hospitalización, cirugía y maternidad y funerario a partir de la segunda quincena de febrero detonó una nueva protesta de docentes mirandinos en la Panamericana este 19 de febrero. Maestros se concentraron a la altura del centro comercial La Cascada en la Panamericana, generando, por cierto, una importante congestión. Esto fue parte de lo que ocurrió hoy en la región capital en materia de protesta social. También tenemos la ya mencionada situación complicada que se vivió en los alrededores del Ministerio de Salud. Compartimos la crónica que sobre esto hizo nuestra gente amiga de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Dicen así: nosotros pensamos en respirar, exigimos medicamentos. Madres y padres de niños con fibrosis quística protestan en la sede del Ministerio de Salud en Caracas exigiendo dotación de medicinas. Denuncian al menos 3 muertes en lo que va de 2024 y 8 pacientes en estado grave. Todo esto ocurrió hoy a propósito de, repetimos, la dinámica de la protesta social, que no solamente no se ha detenido, sino que se ha intensificado. Otras informaciones complicadas. Tenemos este comentario que hace Ángel Cacique. Ángel Cacique es un dirigente popular del oeste caraqueño, muy vinculado a la dinámica del transporte público. Dice así: vehículos incendiados por todo el país por combustión espontánea, no en protesta por el aumento del pasaje del transporte público, falta de mantenimiento, pobreza y mala calidad de los combustibles. Este comentario lo hace Ángel Cacique a propósito de que hoy a las 11:30 am, hoy 19 de febrero, la periodista Carmen Elisa Pecorelli, nuestra amiga Carmen Elisa Pecorelli, informó sobre el incendio de un vehículo frente al Banco Mercantil en la avenida Las Delicias de Maracay. Esto, repito, lo informó Carmen Elisa Pecorelli desde Maracay. El noticiero, nuestro noticiero de casa, Notirumbos, informó también hoy en la edición vespertina que un hombre sufrió quemaduras al explotar el tanque de gasolina de su vehículo mientras lo reparaba en el Tigre, estado Anzoátegui. Como ven ustedes, entonces no se trata de accidentes casuales, ¿no? Hay una situación extremadamente compleja que tiene que ver con esto, presumiblemente con la calidad del combustible. Ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes nosotros informamos acá a propósito de el incendio de 2 unidades de transporte público en los alrededores del hospital de los Magallanes de Catia. Tampoco hubo, o sea, no fueron vehículos que fueron incendiados por alguien, se produjo un proceso de combustión a partir, según los choferes, probablemente del tema de la mala calidad del combustible. Todo eso, repito, pasó hoy a lo largo del día. Otras informaciones destacadas para compartir tienen que ver con, bueno, ya mencionamos lo que pasó con la reunión de la Plataforma Unitaria y la Asamblea Nacional a propósito del tema del cronograma electoral, y también lo ocurrido a propósito de la, vamos a llamarla insólita para no incurrir en más adjetivos, rueda de prensa del fiscal general Tarek William Saab sobre el caso de Rocío San Miguel. Hay noticias, hay otras noticias que son positivas dentro de esta tragedia, dentro de esta situación irregular con Rocío San Miguel. Hoy Joel García, abogado
e integrante del equipo de defensa de Rocío San Miguel, informó que gracias a las diligencias, a las gestiones hechas por el cónsul de España, el cónsul general de España, pudo darse por fin una reunión de Miranda, de la hija de Rocío San Miguel, con su madre. Relató el abogado Joel García que, de acuerdo a la información que suministró su hija, pudo constatar que la abogada Rocío San Miguel estaba dentro de toda esta situación compleja, sin embargo en condiciones físicas positivas, y que además estaba fuerte desde el punto de vista espiritual, pues en su decisión de reivindicar su inocencia frente a todo esto. Comparto con ustedes de inmediato las informaciones del abogado Joel García. Dijo: el equipo de defensa de Rocío San Miguel informa: el día de ayer, domingo 18 de febrero, por primera vez fue autorizada la visita de un familiar a su hija, Rocío San Miguel, quien pudo constatar que su madre, a pesar de la injusta privación de libertad, se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. Afirma que no existe nada que la comprometa en los delitos que le imputan. Insiste en que no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza. A propósito de esto, nosotros dijimos que, bueno, qué bueno que la hija pudo visitarla al fin y verificar su estado físico y su fortaleza espiritual. Qué malo que no haya podido designar sus abogados defensores. Y dijimos que es inaceptable que esté presa una venezolana que ha trabajado tanto por la seguridad y defensa de la nación, y que esta injusta prisión sea producto de la decisión política de quienes le han entregado el control del territorio en varios sitios del país a elementos de la guerrilla extranjera y al planato local. Me quiero detener allí porque yo pensé cada letra de ese mensaje. Como ha habido gente de los bots del oficialismo, es decir, de las cuentas falsas del oficialismo, diciendo cosas como, bueno, ¿y qué ha hecho Rocío San Miguel por la defensa nacional? Les aclaro, un poco repitiendo lo que dijo Mibelis Acevedo, Rocío San Miguel ha participado, ha colaborado, ha trabajado en diversos espacios institucionales vinculados con la defensa y seguridad nacional. Ha estado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, ha estado en varias instituciones de educación de altísimo nivel vinculadas con nuestra Fuerza Armada. Creo que lo más importante que ha hecho en esta materia, ha hecho muchas cosas, pero repito, quizás lo más importante que ha hecho es fundar Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. ¿Por qué creo que esto es lo más importante? Bueno, porque tiene que haber. La democracia es un sistema de pesos y contrapesos. Cuando el poder afirma algo, tiene que haber alguien externo al poder que pueda confirmar o negar, que pueda verificar la exactitud, la veracidad, ¿no?, de eso que el poder afirma. Porque si no, entonces estamos hablando no de información, sino de propaganda. Les voy a poner un ejemplo. La gran misión Vivienda Venezuela. Cuando aparece el señor Maduro diciendo que hemos construido la vivienda número 800.000, 800 millones, 800.000 viviendas, eso no tiene más sentido, ni mayor importancia, ni mayor relevancia que la meramente propagandística. ¿Por qué? Porque el señor Maduro esté mintiendo. Bueno, probablemente sí, probablemente no. Lo más seguro es que quién sabe. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no tienes cómo contrastar esa cifra. ¿Dónde está el presupuesto de la gran misión Vivienda Venezuela? ¿Dónde está? ¿Dónde están las órdenes? ¿No? Los contratos, los proveedores. ¿Dónde? ¿Dónde están las partidas para comprar cemento, bloques, concreto, cabilla, aluminio, etcétera? ¿Dónde? Porque a partir de esos datos, cualquier veedor independiente pudiera decir, sí, vale,
Aquí se construyó tanto, aquí están los insumos, aquí están los trabajadores, aquí están las horas hombres que se pagaron, tal y cual. En efecto, hay tantas viviendas construidas, ¿no? Además se hizo, ¿no?, el arqueo, ¿no?, tanto físico como aéreo, para identificar dónde están esas viviendas. Ah, bueno, está bien. Entonces se sabe que lo que dice el poder es verdad o que lo que dice el poder es inexacto. Eso ocurre en cualquier país donde, repito, el poder está sometido a una dinámica de pesos y contrapesos. ¿Cómo se llama un poder así? Se llama poder democrático, donde la opinión de la gente tiene peso. ¿Cómo se llama la estructura que funciona de esa manera? Se llama república, donde los poderes son independientes, donde de repente llega el presidente, el jefe del Poder Ejecutivo y hace tal afirmación, entonces un contralor independiente le dice, ven acá, ¿dónde están los soportes de eso que tú estás diciendo? ¿Dónde están? Cuando eso no ocurre, entonces entramos en el reino de la especulación, de la coba, de la mentira, de la propaganda. ¿Ves? Cuando eso ocurre sobre temas muy sensibles, entonces es más grave el asunto. Por ejemplo, la alimentación. Viene el gobierno y dice, no, porque es que tenemos 800.000 comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, y la gente prácticamente está explotando de lo gorda que están porque están recibiendo comida. Y además, bueno, las bolsas CLAP traen carne y pernil y pescado y ya va, mano, ya va. Tú tienes todo un diseño propagandístico a propósito de eso, pero viene aquí el relator especial de las Naciones Unidas sobre alimentación y dice, no vale. No, desgraciadamente el CLAP derivó en una cosa propagandística y sin el sustento calórico necesario. En Venezuela hay hambre. Lo dijo el relator de las Naciones Unidas sobre el tema alimentación. Lo dijo hace apenas una semana. En Venezuela hay gente que está cambiando sexo por comida. Lo dijo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, temas tan sensibles como ese, tan sensibles, terminan siendo tratados, bueno, de manera irresponsable por gente que no se siente en la obligación de decir la verdad, porque no tiene ninguna estructura, ¿no?, que contraste sus afirmaciones. Eso es gravísimo que pasa también en materia de seguridad y defensa nacional. Por eso es que es tan importante que exista una organización no gubernamental como la organización presidida por Rocío San Miguel, una destacada profesional venezolana con amplia experiencia en la materia, tan importante esa experiencia que el Estado venezolano en más de una ocasión la contrató para que fuera docente, por ejemplo, o investigadora en esas instituciones, ¿no? Por cierto, no estoy hablando de hace 25 años para atrás, no estoy hablando incluso con el gobierno de Chávez. Entonces, bueno, esta situación es ciertamente molesta, ¿no? Que vengan a dudar simplemente del patriotismo de una persona con el historial y con los méritos de Rocío San Miguel. Y cuando quienes se permiten dudar del patriotismo, de acusarla nada más y nada menos que de traición a la patria, son expresiones vinculadas a políticos que, repito, han permitido, ¿no?, que guerrilleros extranjeros, ¿no?, pateen nuestro país y se conduzcan en nuestro país como que si fueran dueños del territorio. Lo ha denunciado una organización como Fundarredes. Aquí están cerrando hasta medios de comunicación venezolanos, pero la guerrilla tiene al aire emisoras de radio en Táchira. ¿Cómo puede pasar eso si no es con connivencia de actores del Estado? ¿Me entiendes? Eso sí es traición a la patria. Traición a la patria es que en escuelas venezolanas elementos de la guerrilla estén repartiendo material didáctico, como ha sido denunciado también. Eso es traición a la patria. Traición a la patria es que haya zonas del país
donde si tú vas a circular te encuentras de repente una alcabala, y no estoy hablando de la frontera sur, no estoy hablando de la Amazonas, no estoy hablando aquí, si tú vas ahí de noche, para Cumaná, es más, para Puerto La Cruz, hay zonas donde te encuentras una alcabala donde militares venezolanos muy serios, muy decentes, te dicen, señor, espérese acá, espere que amanezca, arranque cuando haya luz, porque si se va a esta hora no respondemos. Porque resulta que esa parte, ¿no?, de las carreteras venezolanas son zonas que están bajo control de la AMPA. Eso no fue así toda la vida, por cierto. Eso es así desde que a unos genios se les ocurrió aquello de las zonas de paz. Es decir, entregarles la soberanía, el control del territorio a grupos amponiles, supuestamente para de esa manera garantizar la paz. ¿Qué te puedo decir? Eso sí es traición a la patria, caballo. ¿Entiendes? Entonces resulta que quienes han hecho esas cosas, quienes han permitido esas cosas, están acusando a Rocío San Miguel de traición a la patria, por el amor de Dios. Yo digo todo esto no para que alguien llegue a la conclusión de que, bueno, se acabó el mundo, aquí hay que, declararnos la guerra los unos a los otros. No. Al contrario, es exactamente lo contrario. Esto ha llegado a un punto en que nosotros, los venezolanos, tenemos que terminar de entender que o nos ponemos de acuerdo entre todos, a pesar de que nuestras diferencias sean inmensas, o este país se puede ir por el Albañal, mejor dicho, se puede seguir yendo por el Albañal. ¿Entiendes? Miren, y esto lo digo para que lo escuchen con mucha claridad los señores del gobierno que se la pasan grabando este programa para después recortar pedacitos y ponerlos en sus propios programas en el Canal 8. Mire, desde hace mucho tiempo se le dice a sectores de la oposición, tienen que acordarse con el gobierno, porque podemos ganarle las elecciones al gobierno, pero una cosa es ganarle las elecciones y otra cosa es garantizar la gobernabilidad. Y yo creo que quienes piensan así están en lo correcto. Están en lo correcto. Por eso es que no me extraña la declaración de hoy de Carlos Blanco, asesor de María Corina Machado, diciendo que ese sector está listo y dispuesto para negociar con Maduro. Sí, tienen que negociar eso, la gobernabilidad del país. Ustedes recuerdan cuando había gente de oposición que decía, no, con Maduro no hay que negociar nada, y si hay que negociar algo es su salida. Pues chicos, fíjate tú lo que son las cosas. Ahora resulta que tienen que reconocer que sí tienen que negociar y no precisamente su salida. Porque la salida no hay que negociarla, la salida la determinan los votos, la salida del poder. Pero lo que tienen que negociar es después la cohabitación, la coexistencia. Estamos en un solo país, hermano. Estamos en el mismo país. ¿Ves? Entonces tienes que llegar a una serie de acuerdos que le den garantías a quienes van a perder las elecciones. Si aquí hay elecciones libres, escríbalo. Maduro no las gana. Escríbalo. De lo que sea. De reina de carnaval, de junta de condominio, de lo que sea. Maduro no las gana, mucho menos elecciones presidenciales. Pero también escriba lo siguiente. Si aquí no hay un acuerdo de garantías para el que gane y para el que pierda, aquí no va a haber gobernabilidad de ninguna naturaleza y vamos a pagar el precio todos. Entonces, así como se decía antes, que la oposición tiene que llegar a algún acuerdo, porque si gana, para poder ejercer el poder, necesita unos acuerdos mínimos de convivencia, pero lo mismo se le puede decir hoy al oficialismo. Si el oficialismo, siendo la minoría inmensa que es hoy, la minoría ínfima que es hoy, mejor dicho, ¿no?, llegase a poder ganar de manera tramposa unas elecciones no competitivas, ¿no? Es decir, impulsando la división de uno y la abstención de otro, logra que esa minoría que se imponga como supuesta mayoría, si logra ese resultado, de todas maneras no va a poder gobernar.
aislado internamente y aislado internacionalmente, no va a poder gobernar. Es decir, hoy no solamente la oposición y oficialismo están obligados a llegar a algunos acuerdos mínimos que le dé garantía a ambos, para que ambos puedan darle garantías al país. Porque Venezuela no puede seguir así, porque en Venezuela tiene que haber la posibilidad de construir en forma sostenible, prosperidad, mejor dicho. Eso hay que hacerlo. Y para que haya construcción de prosperidad, tiene que haber paz, ¿vale? Tiene que haber paz. Donde hay conflicto no hay inversión, y donde no hay inversión no hay empleo, y donde no hay empleo no hay comida, mano. Por supuesto, ellos parece que no les entra en la cabeza porque ellos viven en una burbuja, en una cúpula, ¿no? La oposición, la dirección de oposición en sus temas, siempre en sus temas, que si hay elecciones, que si no hay elecciones, que si hay candidato sustituto, que si no lo hay, que si hay cronograma, que si no lo hay. Y los del gobierno disfrutando el poder, porque los del gobierno no ejercen el poder, lo disfrutan, lo gozan. A mí me da risa cuando ellos dicen, no, porque los apellidos no son Machado, no. Los apellidos que están en el poder son, por ejemplo, Dolce y Gabbana. O sea, cuando tú ves un tipo del gobierno vestido, una dama o un caballero, alto funcionario del gobierno, ¡guau! ¿Qué platal tienen esos tipos encima, pana? ¡Qué platal! No estoy hablando, por supuesto, de la esmeralda en las manos del señor Maduro. No estoy hablando de eso, ni del Rolex, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo lo que se ponen, ¿no? Esos sí son los apellidos que están en el poder. Entonces, mientras unos y otros están en sus respectivas burbujas, este país le está pasando muy mal, mano. ¿Ves? Y eso compromete cualquier posibilidad de gobernabilidad futura para cualquiera. Entonces, repito, tienen que darse garantías mutuamente para que ambos puedan darle garantías al país. Si no, bueno, ya hemos visto en momentos anteriores de la historia venezolana cómo crisis completa, grave, terminan reventando. Y es lo que nadie desea. Yo por lo menos eso no es lo que deseo. Cuando son las 8:59 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Bueno.